ProACEPAL, Programa Avanzado de Capacitación para Pastores y Líderes, presenta el llamado al servicio con el pastor Otto Sánchez. Sesión 2. La convicción interna. Nuevamente estamos en esta segunda sesión y lo que vamos a estar viendo es ya cómo yo sé que yo soy llamado al ministerio, sea cual sea este ministerio, cómo yo tengo esta convicción, cómo yo sé que yo no me estoy equivocando. Y esto surge porque esta fue mi propia experiencia. Sobre todo el que toma las cosas en serio y sabe, por lo menos, cómo es Dios en su carácter y sus estándares y lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Una persona así va a tomar en serio esto. No es como cualquier persona que diga, eso es lo que hay que hacer, yo lo hago. Yo no sé si ustedes conocen así, pero yo creo que en toda organización, incluso una iglesia, una empresa, hasta una familia, hay simples con iniciativa. Y eso es lo más serio que hay. Simples en el contexto en que Salomón lo dice. Simple es una persona que no piensa mucho, que no es muy certera. El mundo tiene palabras para describir ese tipo de personas, pero yo no las voy a usar. Yo me voy a quedar con simple. Pero lo peor es un simple con iniciativa. Hay una necesidad y estas personas no tienen ningún tipo de reparo para decir, sí, yo lo hago. Y siempre se están ofreciendo. Y entonces eso es letal para una organización. ¿Por qué? Porque el simple no le da mente a las cosas y él simplemente quiere hacerlas. A veces con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes para nosotros ser fieles en lo que Dios nos ha llamado. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vamos a evaluar a la luz de lo que ella dice nuestros propios ministerios. Y una de las cosas que yo anhelo, y se lo digo con todo corazón, con toda honestidad, es si hay alguien que está en el ministerio pastoral y en el transcurso de esto que nosotros estamos viendo, por la convicción del Espíritu Santo, duda o confirma que no es llamado al ministerio, gloria a Dios si esta persona comienza a pensar seriamente a evaluar o abandonar el ministerio. Porque no hay cosa peor que estar en lo que Dios no nos ha llamado. ¿Por qué? Porque nos podemos pasar la vida entera haciendo algo sin contar con el respaldo de Dios. El cielo tiene sentido porque Dios está allí. Si Dios no estuviera en el cielo no fuera nada. Lo que le da sentido a esto es Dios. Y que nosotros queramos estar con Él siempre. Y que nosotros podamos pensar en el ministerio de Jesús, que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y los demás lo oyen. Pero son capaces de decir, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, diciéndole, apártate de mí, Satanás. O sea, Dios es alguien que aún en la dura disciplina no nos despeguemos de Él. Entonces, esto es porque nosotros contamos con que Él está ahí. Pero sería letal pensar que nos pasamos la vida entera haciendo algo sabiendo que Él no nos ha llamado. Dice la Escritura, separados de mí
nada podéis hacer. Estar en el ministerio, sea cual sea el ministerio, sin que el Señor nos haya llamado, eso es letal. Es una vida miserable. Es una vida que va a vivir en un ocaso gris que no sabe nada ni de triunfo ni de derrotas. Entonces, es saber que Dios nos ha llamado no es un evento. El llamado en el Antiguo Testamento era un evento donde Dios se manifestaba por medio de sus teofanías. Estaba Moisés cuidando unas ovejas en el desierto y en medio de un arbusto ahí se le aparece Dios. Eso es una teofanía. Ellos tenían un encuentro visual y audible con Dios. Entonces, eso era un evento y a partir de ahí se marcaba el llamado a una persona. Y un estribillo que nosotros vamos a ver constantemente en el Antiguo Testamento es: vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová. Estaba Elías en las montañas de Galaad en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, y allí Dios lo llamó. Eso lo vamos a ver constantemente. Dios en búsqueda de sus siervos para que le sirvan, no al revés. Los siervos en busca de Dios para entonces que, Señor, yo quiero que tú me des tal o cual ministerio. Dios es el que da los ministerios, Dios es el que hace el llamado, Dios es el que da las herramientas. Cuando nos vamos a 1 Corintios capítulo 12, cuando nos vamos a Romanos capítulo 12 y cuando nos vamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, nos vamos a encontrar con paralelismo. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, los dones que Dios da a su iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 a 10, es Dios quien da los dones a su iglesia. Y en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, es Dios que da los dones a su iglesia. Y dice que esto lo hace el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como Él quiere. Entonces, Dios es el que llama, Dios es el que capacita, pero en el Nuevo Testamento, el llamado, vemos en esa transición en los evangelios entre lo que era el nuevo pacto, ya dando pasos para el nuevo pacto, vemos que ahí se comienza a cuajar, a vislumbrar una nueva forma de llamado. Jesús convocó a los discípulos más o menos de la misma manera en que Dios convocaba a los profetas en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo asciende al cielo, ya vemos más que el llamado es un proceso a un evento. Un proceso donde el mismo Señor, por las instrucciones que nos da en sus epístolas, nos manda a que no impongamos la mano con ligereza. Nos manda a que pongamos a prueba. Nos manda a que examinemos los espíritus. Entonces, de ahí estamos hablando más de un proceso que de un evento. Y el llamado, desde ese momento, desde las epístolas y desde las cartas del apóstol Pablo, tanto a las iglesias como a individuos, vemos que el llamado es un proceso que debe llevarse según los estándares que nosotros encontramos en las Escrituras. Por eso yo no creo mucho en alguien que me diga, el Señor me llamó al ministerio y aquí yo estoy sirviendo. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Quién confirmó eso? ¿Qué pasos diste para realmente revalidar que tú eres un auténtico llamado al ministerio? Y vamos a probar por las Escrituras ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que si hay personas que están siendo inquietadas por Dios para ser pastores, pues no tengan temor y den el paso de iniciar el proceso. Pero aquellos que todos estos principios bíblicos revelan que no son llamados al ministerio, entonces consideren insistir en algo que Dios no lo ha llamado. Y aquellos que estamos seguros y que tenemos un producto del ministerio, reafirmemos y demos gracias a Dios por el ministerio. O sea que es un propósito tripartito. El que no es llamado, que busque bajo asesoría y bajo dirección del Espíritu Santo y acompañamiento de personas sabias,
cuál es su llamado. Que el que está dudoso, pero que todavía no ha dado el paso porque no sabe si es llamado o no, que evalúe, y si en el proceso de estas exposiciones su espíritu es inquietado a dar otro paso más, que lo dé bajo compañía. Y el que lo es, que se afiance y lo afirme y dé gracias a Dios por su llamado. Entonces, realmente hay una ilustración que simplemente la quiero compartir con ustedes ahora, pero que no la vamos a hacer mucho énfasis en esto, pero el llamado tiene sus indicadores. Y vamos a ver una ilustración donde yo pienso y concibo el llamado de Dios como una edificación, donde la base es el llamado y donde tiene 5 pilares o 5 columnas que apoyan el techo. Y la base de una iglesia sana es el llamado que Dios le hace a sus pastores. Y en esa base está el fundamento de todo, que es el llamado de Dios. Si la persona no ha sido llamada por Dios, no debemos aspirar a que tenga un ministerio sano. Por eso es que hemos comenzado con los pastores. Pero al principio, en la primera sesión, nosotros decíamos que la situación de muchos ministerios, de muchas iglesias, implica que hay un problema en sus líderes. Y la base de una iglesia sana es que Dios haya llamado a sus líderes. Y ese liderazgo, en el caso del ministerio pastoral, y ahora me estoy refiriendo al ministerio pastoral de manera específica, el ministerio pastoral tiene 5 columnas, pero esas 5 columnas sobre la base del llamado. Esas columnas no se pueden apoyar en un fundamento que no sea el llamado. No se pueden apoyar en que el individuo fue exitoso en el mundo de los negocios. No puede ser así. O que él sabe mucha Biblia. No. Las columnas y los pilares del ministerio pastoral se apoyan en el llamado de Dios. Y ese llamado de Dios es la comunión con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración, la lectura de la palabra, la meditación de ella. Y una persona que realmente es llamada por Dios tiene que monitorearse a la luz de estos pilares. ¿Realmente soy un hombre de oración? ¿Realmente? Una pregunta. ¿Oraste hoy? ¿Qué tiempo duraste orando y qué le dijiste al Señor? Un cuestionamiento. Porque una persona que ha sido llamada no puede vivir la vida sin tener comunión con Dios, porque entonces, ¿dónde está el respaldo de Dios? Aunque haya sido llamada, no garantiza que Dios lo va a respaldar si esta persona no está en el orden que Dios ha establecido. Entonces está la comunión con Dios, está la predicación de la palabra, tiene que predicar el evangelio, tiene que enseñar, es lo que es la educación, tiene que exhortar lo que es la consejería, y tiene que administrar. Quiere decir que el llamado pastoral tiene 5 columnas. Y las columnas son comunión, predicación, educación, exhortación y administración. Fácil de memorizar. Si ustedes notan la imagen, notarán que no todas las columnas son del mismo grosor. ¿Por qué? Porque dentro del ministerio pastoral, pues unos son más fuertes en un área que en otra. Por eso es que el Nuevo Testamento promueve la pluralidad de pastores, porque unos se compensan con otros. Pero si es una iglesia donde solamente tiene un solo pastor, pues él debe saber que esas 5 áreas tienen que estar vigentes y operando de manera activa. Y una cosa que yo veo en la mayoría de los ministerios es que los pastores entienden que solamente la comunión, la predicación y la exhortación y la educación son las cosas más importantes y marginan la administración. La administración de una iglesia es esencial. Y cómo nosotros nos administramos en nuestra vida privada es esencial para entonces nosotros poder manejar la iglesia. O sea, ¿qué nosotros hacemos con los recursos humanos y financieros que tenemos en la iglesia?
Eso es parte de la administración de la iglesia. Que la iglesia no tenga deudas impagables o que la iglesia esté carente de fondos. Y algo de lo que nosotros vamos a hacer en este programa es instruir a los pastores sobre lo que es la administración. No solamente en cómo y cuáles son los principios para nosotros captar fondos, eso lo vamos a hacer, pero también cómo administrar estos fondos de la iglesia. Y yo creo que debajo del sol todos necesitamos el dinero para nosotros poder operar. Debajo del sol se necesita el dinero. Y el tema financiero es tan espiritual como el tema de la oración. De hecho, como dicen en conceptos financieros Crown, que hay casi 3.000 textos bíblicos en las Escrituras que hablan acerca del dinero y del patrimonio, mucho más que muchísimos otros temas, como por ejemplo la fe. Lo que quiere decir que el dinero es un tema importante. Entonces, estos pilares son los que sostienen el ministerio. Entonces, cada uno de nosotros debe verse a la luz de cada uno de ellos. Volviendo entonces a lo que es el llamado. El llamado tiene algunas partes y vamos a estar viendo, ver si podemos dar dos en esta sesión para la última, entonces dejarla al final. Pero vamos a estar viendo lo que es lo que yo llamo una convicción interna resistente. Cuando hablo de resistente es que es fuerte, que no se va fácilmente. Todo el que es llamado por Dios a algo sintió una convicción interna. Y esta convicción interna, puesto que no debemos hacer nada con duda, es lo que nos da firmeza en lo que nosotros vamos a hacer. Esta convicción interna tiene varios componentes y uno de esos componentes es el anhelo de nosotros servir. Comenzamos con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Si alguno anhela obispado, pastorado, estar en el ministerio, buena obra desea, pero tiene que haber una convicción, tiene que haber un anhelo. Pero ese anhelo no es emocional, por eso pongo más convicción que sentir. No pongo aquí un sentimiento interno, sino una convicción interna. Porque a veces las convicciones y los sentimientos chocan entre sí. A veces las convicciones y el sentimiento no se ponen de acuerdo. Lo que es la razón y el corazón no se ponen de acuerdo. Y en este caso vale más la convicción que la emoción. En mi caso particular, yo no tenía deseo y emoción alguna por el ministerio, pero la convicción de que Dios me estaba llamando era muy fuerte. Y eso nosotros lo aplicamos a todo. Dice la Escritura que nosotros no andamos por vista, sino por fe, es decir, por la revelación, por la palabra. Y la palabra es insistente en eso. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra de Dios es la que me dicta por dónde yo debo de caminar. Incluso la palabra de Dios es la que me dice si yo me voy a someter a las leyes de los hombres o no. Y prepárense que para allá vamos. Y lo peor de la situación indica que se está poniendo muy buena. ¿Por qué? Porque me dice a mí que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y ese reloj profético ni se adelanta ni se atrasa. Va marcando el tiempo de Dios tal y como Él lo ha establecido. Entonces, en mi caso particular, yo tenía más convicción que emoción. Yo nací en un hogar cristiano. Por mi casa desfilaron muchísimos pastores y yo veía los pastores con todas las necesidades que pasan, por lo menos en este país, todos los problemas que enfrentan. Y yo crecí más sabiendo lo que yo no quería hacer que lo que yo quería hacer. Yo crecí con la convicción de que yo hacía cualquier cosa menos ser pastor. Y tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con decir, yo, lo último que yo sería es ser pastor. Yo he visto eso en muchísimas áreas. Yo he oído mujeres que decían, yo, casarme con un hombre así.
Mira la hora, felizmente casada. Yo irme de este país para otro país. De este país yo no me voy. Vete a ver dónde están. En Afganistán. Y cosas así, ¿no? Entonces, realmente, nosotros tenemos que tener convicción. Y la convicción es que usted tiene conciencia de que eso hay que hacerlo, aunque sus emociones le digan lo contrario. Yo recuerdo en la Guerra del Golfo, en los 90, al principio, que un periodista está entrevistando a algo que yo no sabía que existía, un ingeniero de combate. Un ingeniero de combate, un soldado, un oficial, y él estaba entrevistando. Y el mismo periodista estaba sorprendido, y el periodista le pregunta, ¿y cuáles son las funciones del ingeniero de combate? Bueno, nosotros somos un comando pequeño. Ya hay un problema, porque en un comando pequeño el riesgo es mayor. A mí, yo no soy soldado, pero a mí me gusta en grupo, que si tiran, puede ser que se le pegue a otro y no a mí. Y entonces, el ingeniero de combate estaba encargado de dirigir un comando que quitara y detectara las minas. Oiga, qué sencillo. Detectar las minas, quitar todo escombro y obstáculo y evitar que la infantería que viniera y después la artillería recibieran emboscada. Y el periodista le dice, wow, eso es un trabajo muy peligroso. ¿Y cómo ustedes se sienten? Bueno, tenemos miedo, pero ese es nuestro trabajo. Tenemos miedo, emociones y sentimientos de miedo, pero por encima de las emociones, el trabajo había que hacerlo. Y cuando Dios nos llama, es posible que pensemos en muchísimas cosas. Y el ministerio en un país en vía de desarrollo, que desde que yo nací está en vía de desarrollo. O sea, este país está en los 12 años, yo no sé cuándo es que va a cumplir la mayoría de edad. En un país donde no hay muchas garantías económicas, una persona dice, wow, pero yo dedícame al ministerio, ¿y de qué yo voy a vivir? Esta sesión no abarca todo el tema del llamado, porque sería un tema muy largo, porque dentro del tema del llamado está el que es llamado a tiempo completo, el que es llamado de una manera bivocacional, el que entiende que es llamado a tiempo completo pero está bivocacional hasta tanto hacer una transición. Hay muchos elementos, pero la convicción es la misma. Entonces, bueno, Dios me está llamando, yo tengo esa convicción, yo tengo ese deseo, pero yo tengo que hacerlo, aun cuando mis emociones me hablan de ciertas inseguridades. Es que cuando hay fe, no tienen que estar todos los cabos amarrados. Tiene que haber un margen de creerle a Dios y de dar ese paso. El Señor en Getsemaní está orando, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. O sea, las cosas se hacen por un sentido del llamado. Y eso nos va a llevar a tener por lo menos una visión humana, porque quizás no tenemos claro la visión de Dios, pero vamos a tener una visión de qué es lo que nosotros podemos hacer. Y la visión es importante, o sea, yo saber a qué Dios me llamó. Y en este proceso de esta convicción interna, esa visión se va cuajando y ya nosotros como que comenzamos a vernos de manera diferente. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39 nos presenta a nuestro Señor Jesucristo dándonos cátedra de lo que era una visión clara. El Señor viene y sana a la suegra de Pedro. En el pueblo, en la región de Capernaum, se corre el rumor y vienen personas endemoniadas y son liberadas y enfermos y son sanados. Jesús dura hasta altas horas de la noche haciendo este ministerio, se va a descansar y al otro día temprano en la mañana se va a orar. Y allí está nuestro Señor Jesucristo orando y Pedro se le acerca y le dice, Señor,
Ahí estaban la gente. Eso está lleno. Durante la madrugada vinieron más personas. Ahí amanecieron mujeres con niños en los brazos. Muy sentimental. Mueve fibras muy sensibles en nosotros. Eso es desgarrador. Y Jesús le dice a Pedro, vámonos a otros lugares, porque a predicar el Evangelio me ha llamado Dios. Y se fue. Una visión. Cuando Dios nos llama al ministerio pastoral o a cualquier otro ministerio, nosotros tenemos que saber que es a eso que nos vamos a dedicar. Tenemos que comenzar a visualizarnos haciendo eso. Honestamente, Dios me dio esa visión y todavía yo no me veo haciendo otra cosa que no sea el ministerio. Por eso me cuido. Por eso debemos cuidar nuestro testimonio y cómo nosotros obramos. Porque el que le da valor a lo que Dios le ha llamado, lo va a cuidar. Hace 4 años, a mí me salió un nódulo en la cuerda vocal derecha. Fui donde un otorrinolaringólogo, que no es familia mía, y me dijo que tenía que operar. La operación se hace de 2 maneras. O es introduciendo una pistola láser en la cuerda vocal y quemándola, porque un nódulo es como una ampolla y yo no podía predicar, estaba totalmente disfónico, o sea, la voz estaba muy ronca. Y entonces las 2 cuerdas vocales son así, pero con la ampolla rozaba la otra cuerda vocal, la izquierda, y entonces el sonido salía distorsionado. Tienen que estar paralelas. Y hay cosas que yo me aprendí en el proceso. Cuando uno hace, uno no puede ser así, porque está frotando las 2 cuerdas vocales. Y eso no tienen que pagármelo, pero si ustedes me quieren dar una ofrenda, yo la recibo. Y entonces fui a buscar una segunda opinión médica, y el otro doctor me dice, tienes que operarte, y la manera de operar es una con láser o con unas pinzas, alar el nódulo o la ampolla y cortarla. Me fui de viaje y aproveché con una amiga que trabaja en un centro de otorrinolaringología y ella es terapista del habla. Y ella me examinó, yo fui con todos mis exámenes de aquí. Ella me dijo lo siguiente, tienes que darte terapia y si no se va con la terapia, entonces tiene que operarte. Aquí me dijeron, tiene que operarte y después darte terapia. ¿Cuál escogí yo? La terapia. Y entonces, ella me dio unos ejercicios. Cuando llegué aquí, fui donde una hermana y la hermana me dio terapia. Lo único que me dijo, tienes que dejar de predicar por 3 meses, según mi caso. Y yo dejé de predicar por 3 meses y por 3 meses yo fui a tomar mis terapias y ella me dio de alta. Y ese domingo que yo iba a predicar, ella estaba aquí. Qué linda, ¿eh? O sea, para confirmar. Por 3 meses yo vi el ministerio desde el banco. Durante todo el tiempo que había sido pastor en ese momento, había visto el ministerio desde el púlpito. Pero por primera vez lo vi desde el banco. Y un día, mientras escuchaba a los pastores de aquí predicar, me vino a la mente, yo estoy aquí sentado, pero desde que yo me sane, yo vuelvo. Pero ¿qué tal si no puedo volver? Porque hay pecados que descalifican al pastor del ministerio, a la luz de la palabra de Dios.
Por eso es que tenemos que cuidarlo. Por eso es que la visión de quienes nosotros somos nos va a ayudar a cuidar el ministerio. Y una persona que tenga esa convicción interna va a comenzar a ver estas cosas. Y esta convicción interna no solamente viene por mi anhelo personal, no solamente viene por mi visión, sino es que las escrituras me hablan. Si usted quiere oír la voz de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrir la Biblia. Hay gente que viene y me dice, pastor, como me dijo una hermana una vez, en mi devocional en esta mañana, wow, algo extraordinario. Yo oí la voz de Dios. No me diga. No, mire cómo me pongo, mire cómo me pongo. ¿Usted oyó la voz de Dios? Sí, me habló clarito, lo oí, fue audible. Digo, ¿y cuántas veces le ha pasado esto? Es como 2 veces, porque Dios habla conmigo así. Pero usted me dice que 2 veces, sí, pero habla. Pues tú estás muy mal espiritualmente. Porque el que pasa por una experiencia así, cree que está como en un nivel de espiritualidad superior. Yo le dije, usted está muy mal espiritualmente. Porque si Dios además le ha hablado 2 veces a usted, a mí me habla cada vez que yo abro la Biblia. Si tú quieres oír la voz de Dios, abre la Biblia y léela con el entendimiento y Dios te va a hablar. Entonces, si ella además le ha hablado 2 veces, está mal, porque Dios a sus siervos le habla constantemente. ¿Por qué? Porque por la palabra que Dios nos habla. Y el que es llamado, la palabra de Dios le va a confirmar su llamado. Una vez yo le preguntaba en un concilio de examinación para el ministerio pastoral a un hermano, candidato, y yo le preguntaba, ¿por qué texto de la Escritura el Señor te habló para tú entrar al ministerio? Él duró más tiempo pensando y al final me dijo, no, por ningún texto. Una persona llamada, el llamado se despierta por lo que produce la lectura de la palabra de Dios en su vida. Porque la palabra de Dios es el instrumento que Dios tiene para revelarte a nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Volvemos otra vez al Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice el Señor? En Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, guíanos por tu voluntad a través de tu palabra. ¿Y qué era lo que decían los profetas? Vino a mí palabra de Jehová. Y esa palabra de Jehová se registró en los libros que nosotros tenemos y Jehová sigue hablando por medio de ella. Esa convicción interna no puede existir si no han habido textos de la Biblia que llegan hasta las profundidades del alma y cambian y alteran el curso de nuestro caminar para llevarnos a caminar de manera más específica, en lugares más específicos, a hacer tareas más específicas. Por medio de las Escrituras. Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablándole a un pastor, a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para exhortar, para enseñar, para instruir, para confrontar, que es la palabra corregir, y para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Se lo está diciendo a un pastor?
Le dice también, procura con diligencia, en el capítulo 2, versículo 15 de 2 Timoteo, presentarte ante Dios como un obrero aprobado. ¿Y qué era un obrero aprobado? Que no tiene nada de qué avergonzarse, su testimonio personal y que traza bien la palabra de verdad. Y lo cierto es que hay pecados en la vida del ministro que avergüenzan el nombre de Cristo y están descalificados. Esto no tiene que ver con que yo te amo menos o te amo más, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el orden de la palabra, ni tiene que ver con legalismo, ni mucho menos. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Él, ni la iglesia. Y lo cierto es que aunque el perdón fluye, la vergüenza permanece. Y aquí la Escritura nos van a convencer a nosotros de todo eso. Pero la convicción interna tiene también que ver con nuestra vida de oración. Hay 20 y algo de preguntas que yo a lo largo de 23 años de ministerio he venido elaborando y está en sus materiales, que debe hacerse una persona que cree que Dios le está llamando. Creo que son 23 o 24 preguntas y tengo 23 años de ministerio. Quiere decir que cada año surge una. Y una de estas preguntas la ideó un amado hermano que se llama Stephen Olford, tremendo siervo de Dios y predicador ya con el Señor. Y la cuarta pregunta es, ¿qué tiempo tienes orando por el ministerio que tienes o al que crees que estás siendo llamado? Si tú no estás orando por eso, ¿qué te hace pensar que Dios te está llamando? Y si tú crees que Dios te está llamando, ¿estás orando entonces por eso? Quiere decir que si no hay una vida de oración en el candidato a participar en cualquier ministerio, sea pastoral o lo de que él sea, entonces no debe de entrar, porque hay una alta probabilidad de que te equivoques. Porque Dios nos habla por medio de la oración. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. En el original, lo que debería de decir en nuestra traducción, pero no lo dice por razones de estéticas, lingüísticas, es la comunión de Jehová. Porque la palabra comunión y la palabra intimidad es la misma en el original. La comunión de Jehová, la íntima comunión, es con aquellas personas que le temen, y a esas personas Dios les hará conocer su pacto. ¿Cómo puede aspirar una persona que no tiene una comunión cercana con Dios, que Dios les revele su pacto? Y la palabra pacto también puede ser traducida como secreto. ¿Tú sabes lo que significa conocer los secretos de Jehová? Que nosotros vayamos haciendo algo y Dios nos diga, no puedes hacer eso. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Salmo 25:14. La Biblia de las Américas lo traduce, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, mis ojos, el Señor es amigo de los que le temen, y a ellos les enseña su pacto. Es amigo, se relaciona de manera cercana. Yo no veo lógico uno contarle sus intimidades a una gente que uno no conozca. Que tengamos problemas íntimos en nuestra familia o de cualquier otro tipo de problema. Entonces nosotros, lo primero que aparezca, decimos, oye muchacho, tú no sabes lo que me pasa.
Los borrachos son los que hacen eso, ¿no? El borracho sentimental se emborracha y comienza, que a mí nadie me quiere, y comienza a decir todo. Pero nosotros no. Pero nosotros somos así porque Dios es así y nos exhorta. De hecho, usted no puede compartir los secretos de su vida con cualquiera. La Biblia dice, en la multitud de consejeros, no de opinadores, hay sabiduría. De personas que usted entienda que Dios está con él. Y déjeme decirle, no tenemos que tener mucho discernimiento para determinar quién está con Dios. No hay que ser ni siquiera cristiano para eso. Cuando Bill Clinton fue a Calcuta, Teresa de Calcuta le dijo en su cara al presidente Clinton todos los desastres morales y económicos de los Estados Unidos. Le dijo que ellos eran un país materialista, le dijo que era un país que se había olvidado de Dios, le dijo un país que no ayudaban a los pobres del mundo, le dijo que ella misma no recibía ayuda de ellos, le dijo muchísimas cosas al presidente Clinton. Y cuando los periodistas le entrevistaron, él dijo, yo no tengo nada que responderle a una persona que no tengo nada que señalarle. Para mí, eso es integridad. A Daniel le buscaron 110 sátrapas, enemigos de Daniel, para que buscaran algo con qué acusarle, y entre 110 no encontraron nada con qué acusar a Daniel. El ministerio requiere que nosotros que estamos en él seamos personas de oración. Y esa convicción interna tenemos que tenerla. Porque es esa convicción interna lo que nos va a hacer a nosotros seguir considerando el ministerio. Si no tenemos duda, si tenemos duda, entonces no vamos a ir a ningún lado. En el libro El progreso del peregrino de John Bunyan hay un personaje que se llama Flexible. Que hoy sigue su camino a la ciudad celestial y mañana ya no quiere seguir. Que hoy quiere seguir adelante, mañana no quiere seguir adelante. Y dice Santiago en el capítulo 1 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El llamado y tener esa convicción interna, fuerte, resistente, es la que nos va a hacer estar permaneciendo en el ministerio cuando vengan las dudas. Porque la vida cristiana es entre fe y dudas. La fe y la duda conviven antagónicamente en la vida del creyente. Mateo, capítulo 17, cuando se les apareció, le adoraron, pero algunos dudaron. De los mismos discípulos. Fe y duda conviven antagónicamente. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta la sensación y la antagonía que hay entre mi fe y mis dudas. No me gusta, me hace sentir incómodo y miserable. Y sigo al Señor por convicciones, pero tengo dudas. Pero la convicción de que Dios me ha llamado me sostiene. Entonces, existe esta convicción interna, anhelo, visión, escritura y oración. Pero no es lo único, y gloria a Dios que no es lo único, porque nosotros podemos bautizar estas características, los anhelos, la visión, la escritura, la podemos poner a hacer que diga lo que nosotros queramos
y también podemos llegar a la convicción de que Dios nos está hablando por medio de la oración. Eso no es suficiente. Porque hay personas que pueden estar sinceramente engañados. Algunos historiadores dicen que Cristóbal Colón murió creyendo que había encontrado unas rutas alternas a las Indias Orientales. Él nunca, según estos historiadores, creyó que realmente había llegado a otras tierras muy distantes que en Europa, en algunos los historiadores le llamaron las Indias Occidentales. Pero podemos engañarnos a nosotros mismos. Y el mismo apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Quiere decir que es posible que nosotros creemos o lleguemos a la convicción de que estamos bien y estamos mal. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, el Señor dice en un texto escatológico: en aquel día muchos me dirán. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nosotros vemos que los que son del Señor serán puestos a la mano derecha y los que no son del Señor serán puestos a la mano izquierda. Yo me imagino que estos individuos se ven que ellos están del lado izquierdo. Vean, ¿qué nosotros hacemos aquí? Y además están oyendo que aquellos que están del lado derecho reciben una hermosa bienvenida. Entra el gozo de su Señor, entra el gozo. Pero vean, ¿por qué nosotros hacemos aquí? ¡Señor! ¡Señor! Los ángeles no lo dejan pasar. Déjenlo pasar. ¡Oh! Nosotros estamos del lado izquierdo, pero en tu nombre nosotros predicamos. Y en tu nombre nosotros hicimos muchas señales y prodigios. Y en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. Y el Señor le contestó: nunca os conocí. No es que eran y ahora no son, es que nunca fueron. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible es escuchar esas palabras. Esa es la declaración más calamitosa que ser humano podrá oír en su vida. Porque ya no habrá esperanza alguna. Y los descubridores y científicos ese día harán su gran descubrimiento, en el cual no se dan premios Nobel. Entonces, podemos estar engañados, podemos creernos algo que no somos. Yo he encontrado gente que me dice: sí, yo sé que yo soy llamado, pero como el llamado no es un evento, es un proceso, vamos a evaluar el proceso por el que tú has pasado para saber. Y el proceso es, la primera parte del llamado es una convicción interna resistente, y la segunda parte del llamado es una confirmación externa. Una confirmación externa permanente. ¿Y a qué le llamamos a confirmación externa? Que tu llamado no solamente lo ves tú, sino que también los demás lo ven. ¿Por qué? Porque Dios no solamente habla al pastor, también habla a la iglesia, que lo va a reconocer. Porque el pastor no es distribuidor exclusivo del reino de Dios. La iglesia es la que también va a reconocer a sus pastores. Es posible, y pongo esta nota editorial, que Dios te haya llamado de manera genuina y tú no hayas pasado por todos los procesos. En mi caso, yo pasé por esos procesos, porque mi respuesta al ministerio duró 2 años. Pero yo conozco personas que yo no dudo que el Señor lo ha llamado y no pasaron por ese proceso. Por eso es que el llamado depende de Dios. Y Dios en su misericordia, cuando tiene planes con alguien, como quiera lo va a usar. Pero esto es lo que Dios manda. Dios va a hablar por su iglesia. Hay personas con un liderazgo fuerte que dicen: tú vas a ser pastor. Y ellos mismos lo llaman
ellos mismos lo colocan y ellos mismos lo ordenan. El ministerio a la luz del Nuevo Testamento no se hace dedocráticamente por el dedo de un líder. Participan los líderes, participan otros pastores de fuera de la iglesia y participa la iglesia local. Y la iglesia tiene que decidir si elige o no a ese hombre como su pastor. Hay que exponerlo a la iglesia, hay que llevarlo a la iglesia, porque si la iglesia no ve a ese individuo como su pastor, esa persona no debe estar en el ministerio. El ministerio es un llamado, no una imposición. Y normalmente líderes fuertes tienen la costumbre de a veces imponer. Los líderes fuertes tienen una fortaleza, es que son líderes fuertes, influyen mucho en el pueblo, pero la influencia no debe llevarse a la imposición, porque el pueblo se va a quedar callado, pero no se lo está tragando. Los líderes que son impuestos, el pueblo los recibe mientras que el liderazgo fuerte de ese líder está. Cuando ese líder no está, entonces viene la rebelión. Y se lo puedo demostrar por las Escrituras. Y se lo puedo demostrar por la historia. Un hombre que tenía un liderazgo fuerte era Alejandro Magno, conocido como Alejandro el Grande, hijo de Filipo II de Macedonia, otro gran líder. Y cuando Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, murió a la edad de 33 años, su reinado fue repartido entre 4 reinados. Y ninguno permanecieron. Porque el liderazgo lo tenía él. Cuando nosotros nos vamos al Reino Unido de Israel, conformado por el primer rey que fue Saúl, después en lo que se conoce como la edad de oro del reinado de Israel, que es de David y Salomón. Salomón fue un mal administrador, despilfarrador. Las arcas del Estado las quebró. Entonces cuando su hijo Roboam comienza el reinado, él consulta con los consejeros de Salomón, que acompañaron a Salomón en gran parte de su reinado, y dice, óigame, estamos en quiebra en el Estado, necesitamos adquirir fondos, ¿qué hacemos? Los viejos le dijeron, no aumenten los impuestos, reduce el gasto público, reduce la cartera tuya, tu presupuesto como rey, pero no reduzca los ingresos de la gente para obtener más impuestos. No grave los artículos de primera necesidad. Él lo escuchó y va donde sus consejeros más jóvenes que hicieron campaña con él y que están sedientos de poder y que saben que solamente tienen 4 años, y le dijeron, no, aumenta los impuestos, grava los artículos de consumo masivo. ¿Y qué pasó? Una guerra civil. Pero el Estado estaba en quiebra desde antes de Roboam, estaba en quiebra desde Salomón. Pero a Salomón no se le rebelaron porque tenía un liderazgo fuerte. Además, Dios había dicho que esa división no iba a venir por causa de David. El liderazgo de David es heredado por Salomón, pero Roboam no era líder. Viene la revuelta. Los siervos y las personas que van a dirigir, no, principalmente en el ministerio pastoral, no se señalan ni se imponen. Hay que dejar que el pueblo confirme, porque el pueblo es hijo de Dios también. Y si queremos añadir un pastor a una iglesia local, vamos a dejar que el pueblo hable y se exprese. Pastor, ¿y si es una iglesia que no tiene pastor y están llamando a un pastor de otra congregación? La Biblia no habla de comité de púlpito. Eso es un invento de los norteamericanos. La Biblia no habla de comité de púlpito. La Biblia habla de pastores. Entonces, si una iglesia no tiene pastor, sus líderes deben buscar la asistencia de un pastor probado
para que los asesore y sea pastor interino de ellos y los ayude junto con la ayuda de otros pastores más a buscar el pastor de esa congregación. Pastores buscan pastores, pero de igual manera esa recomendación de un pastor de buen testimonio va a valer mucho para esa iglesia. Un pastor probado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Un pastor que su hoja de trabajo está limpia, que aunque no ha sido perfecto, no ha cometido ningún pecado que lo descalifique en el ministerio. Entonces, la voz de ese hombre hay que escucharla. Y ese pastor, si es sabio, va a buscar otros pastores más de la misma estirpe de él y van a ayudar a esa iglesia y van a buscar y van a ser consecuentes y le van a decir, mire, yo creo que esta persona pueden equivocarse, sí, se pueden equivocar, pero las probabilidades son menores a que cuando una iglesia dice, ven tú, o cuando un pastor dice, este va a ser pastor o este va a ser mi sucesor. No somos nosotros que determinamos quiénes van a ser nuestros sucesores. Nosotros podemos preparar, nosotros podemos equipar, nosotros podemos discipular, pero aún así la iglesia tiene que decidir si lo quiere o no. Porque si hemos educado bien a la iglesia, entonces no debemos de tener temor al veredicto de Dios por medio de la iglesia. Y la iglesia tiene esa soberanía en cuanto a los pastores. Domingo Faustino Sarmiento, el educador argentino, decía, si el pueblo es soberano, entonces hay que educar al pueblo. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios va a confirmar el llamado por medio de la iglesia. Henry Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, añade dos cosas más que me parecen muy pertinentes. Las circunstancias. Por ejemplo, Dios llamó a Nehemías a restaurar los muros de Jerusalén, pero una confirmación de ese llamado es que Jerusalén estaba en gran dolor y afrenta, el muro derribado y sus puertas quemadas por el fuego. Nehemías capítulo 1, versículo 3. O sea, había una necesidad. Imagínese usted que Nehemías se le dijera al rey Atarjerjes, no, Dios me ha llamado a restaurar los muros de Jerusalén. Y cuando el rey Atarjerjes se queda pensando, pero Jerusalén tiene los muros restaurados, ahí no hay problema con eso. O sea, las circunstancias van a proveer una necesidad donde esa persona va a ser útil. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la necesidad está. Y cuando Dios está llamando es porque la vacante está. El proceso de la preparación de ese llamado puede estar paralelamente proveyendo el lugar donde él va a trabajar. Pero inmediatamente Dios llama y Dios envía es para llenar una vacante, una necesidad. Y la necesidad está. El Señor dice en su palabra, mirad los campos que están listos para la siega. Hay una necesidad. Entonces, lo que hay que tener los obreros que vayan a hacer el trabajo. Entonces, las circunstancias van a hacer que esta persona entienda y refuerce su deseo de servir. Yo añado una cosa más y es la providencia de Dios. Gente que no te conoce te va a decir a ti y te va a confirmar que tú eres llamado. Gente que no te conoce, gente que no sabe nada de ti, va a haber muchísimas cosas que van a confirmar. Y una de las cosas que yo hago es que yo le pido confirmación a Dios. Señor, estoy en esto, pero quiero que tú me confirmes. Nehemías recibió el llamado porque en el capítulo 1 él tiene un quebrantamiento. Y por lo que nos dice el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, vemos que el llamado fue en el capítulo 1. Pero esta revelación de cómo estaba la ciudad de Jerusalén fue en el mes de Quisleu. Un mes en el calendario hebreo entre noviembre y diciembre. Entre nosotros no existe eso. Pero en el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán, que estando frente al rey. El mes de Nisán es el mes de abril.
Lo que quiere decir que pasaron diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 5 meses. Y el rey le preguntó, ¿qué tú tienes? Porque te veo como una cara delante de él. Él era copero del rey. Y era prohibido estar delante del rey con una cara. Ustedes no ven los concursos y los shows de televisión, que hay unos modelos que siempre están así. Aunque tengan migraña, tienen que estar así. Aunque tengan un dolor gastrointestinal tiránico, tienen que estar así. Y muchas veces están así porque les duele. ¿Por qué? Porque se supone que para eso están. Venden alegría, bienestar. Imagínense ustedes. Yo en mi casa, mi hogar de origen, a veces yo veía que mi mamá peleaba con mi papá. Y ya yo sabía cuando mami estaba guapa, o con cualquiera de nosotros. Y si íbamos a comer, nos ponía el plátano. ¡Pum! Y nosotros mirando, mami con la carota. Porque estaba molesta con nosotros. Delante del rey no se podía estar así. No se podía estar así que con una carota sirviendo a su majestad, porque su majestad lo mandaba a matar. Esa era la cultura. Pero la verdad que molesta a una gente con una mala cara al lado de uno. A veces uno va a un restaurante y encuentra un mesero o una mesera que está con malas actitudes. ¡Tum! Uno se molesta, pero venga, ¿qué yo le he hecho a usted para que usted me esté tratando así? Y los hijos, que uno manda a los hijos, vayan, recojan y van zapateando. Mira, cuidado, que aquí no se zapatea. Porque eso es una actitud contraria, o sea, no está bien. Y Nehemías se sentía atribulado. Y el rey le dice, ¿y esa cara? Y Nehemías dice, ¿y cómo? Porque el rey le dice, esto no es sino quebranto de corazón. Algo te está pasando. Y él dijo, ¿y cómo no voy a estar quebrantado de corazón si la casa de mi padre y de los padres de mi padre está en gran dolor y afrenta, el muro derribado y sus puertas quemadas por el fuego? ¿Qué tú quieres? Que me dejes ir a edificarlos. La providencia. Nehemías se cayó por 5 meses, pero en el momento preciso le dijo al rey cuándo era y qué era lo que él sentía. El llamado es en el tiempo de Dios. Dios puede estar llamando a alguien, pero entonces esa persona tiene que esperar el tiempo en que va a ejecutar ese llamado. Por eso es que hay que orar y por eso hay que estar pendiente de la providencia. Quiere decir, mis hermanos, para ir ya finalizando, que el llamado no solamente tiene que ver con lo que yo sienta, sino también tiene que ver con asuntos externos de los cuales yo no tengo control. Ahora, si la iglesia es la que confirma, no es que el candidato va a comenzar a hacer una campaña aplicando el manual de Absalón, porque un principio que nosotros tenemos que estar recordando constantemente es que el que es llamado no persigue el ministerio lo va a perseguir a usted. Usted no va a poder con esa carga, con ese asedio de Dios. Y si eres obediente, terminará rindiéndote a Dios. Y si tiene que cegarte, te va a cegar. Y si tiene que tumbarte, te va a tumbar, como hizo con Pablo. Pero te va a llamar al ministerio. Por lo tanto, no hay que partir brazos. En mi experiencia pastoral, yo he conocido personas que vienen donde mí y me dicen, no, pastor, mire, porque yo tengo llamado al ministerio. Sí, está bien, lo escucho. Pero si Dios te está llamando, Dios también me lo va a decir a mí. Y Dios también se lo va a decir a los demás. Absalón quería ser rey, pero el único que veía a Absalón como rey era él mismo. Y el manual de Absalón dice en una de sus cláusulas que cuando tú quieres algo, persíguelo. Otra cláusula del manual de Absalón dice que aunque tus líderes no te reconozcan, es porque te tienen envidia. Sigue adelante. Y el manual de Absalón dice, más vale tu persistencia que la providencia. Y hay muchas personas en iglesias
que han llegado al puesto de liderazgo aplicando el manual de Absalón y no las Escrituras. Dios está más interesado en que tú le sirvas y que yo le sirva que lo que nosotros podemos estar interesados. Pero sería conveniente, si Dios ha venido hablando en nuestros corazones por esto, comenzar a considerar que probablemente Dios no me está llamando o no me ha llamado, pero también considerar, ¿me estará llamando Dios? ¿Se ha despertado en tu vida algún interés? Esto simplemente es el inicio. No es que a partir de esta conferencia tú vas a salir y ya yo estoy llamado. Eso era lo que yo faltaba, mira, con un hit anotaba. No, esto es simplemente inquietar nuestros corazones, llevarlo a pensar. Y tenemos ahí este material donde nos habla síntomas de una iglesia enferma. Tenemos que llenar eso. Si usted quisiera compartirlo con alguien, eso es asunto suyo, pero con dolor señale lo que haya que señalar. Señálelo ahí. Mira, yo creo que estoy adoleciendo de esto. Y enfréntese a la cruda realidad del diagnóstico. Y que eso provoque inconformidad, porque la inconformidad es un agente de cambio. Si nos sentimos cómodos como estamos, no va a haber cambio. Tenemos que sentirnos inconformes, insatisfechos, para entonces apelar al Dios del cambio. Convicción interna resistente, anhelo, visión, escritura y oración. Confirmación externa permanente. La iglesia, las circunstancias, la providencia. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a dar por terminada esta sesión. ProACEPAL, Programa Avanzado de Capacitación para Pastores y Líderes.